el significado de orar sin cesar. También tener la voluntad de Dios. ¿Qué implica tener o desear la voluntad de Dios? La oración del justo. Vamos a conocer de qué depende o de qué trata la oración del justo. El desarrollo del tema viene a continuación con nuestro amigo y hermano Will Morán desde Chalatenango, Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Chalatenango, con este tema. Y yo sé que todos vamos a ser completamente bendecidos con el desarrollo de la palabra de Dios. Te invito a que te quedes con nosotros, a que compartas este video, a que lo comentes y que nos recomiendes con algún amigo. Somos el Ministerio Digital Verdad Adventista. El tema para hoy lleva por nombre Orar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Sean bendecidos todos. El tema de reflexión en esta oportunidad es un tema en el que probablemente ustedes han oído bastante. Sin embargo, siempre hay algunos detallitos que podemos aprender que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro acercamiento con nuestro grande y maravilloso Dios. Así que, sin más, de nuevo les digo bienvenidos, bendecidos todos, y pidamos al Señor su bendición. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, agradecemos por cada bendición recibida, y en esta hora rogamos que por favor nos conceda gracia para entender tu palabra, para crecer cada día espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema? El tema es acerca de la oración. Y estoy seguro de que el 100% de los que verán esta reflexión han orado en alguna oportunidad. O a lo mejor, y eso sería lo ideal, tienen una vida de oración rutinaria, ¿no? Es decir, cotidiana y constante. Qué bueno. En Lucas, en el capítulo 11 y en el verso 1, después de que Jesús había estado orando, dice el verso 1 del capítulo 11, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante, ¿por qué? Porque ellos eran judíos y, por supuesto, la oración era una parte muy esencial en el judaísmo, ¿no? Lo curioso es que ellos, después de que oyen orar a Jesús, le dicen, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a las oraciones mecánicas, que era recitación de cosas hechas, que hacían los fariseos especialmente. Pero cuando oyen a Jesús orando, no es así la oración, es de otro modo. Lo oyen hablando con el Padre Celestial con naturalidad, compartiendo con Él lo profundo de su corazón, sus preocupaciones, sus anhelos. Algo natural, algo espontáneo. No repetía una oración que otro hubiera inventado, no. En otras palabras, conversaba con su Padre, como un hijo conversa con su papá. Y por eso es que los discípulos miraron la diferencia y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 17, nosotros tenemos la recomendación siguiente. Y es uno de los versos más cortos que tenemos en la Biblia, ¿no?
Dice, orad sin cesar. Orar sin cesar quiere decir que la oración debe ser un hábito de nuestra vida. Orar implica que reconocemos nuestra dependencia de Dios, que reconocemos que nosotros no somos todopoderosos, pero Él sí. Eso significa orar. Entonces, cuando oramos precisamente, estamos en esa condición en la que buscamos y estamos dispuestos a recibir la ayuda de alguien que es superior a nosotros. Jesucristo enseñó que se debía orar en su nombre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y el verso 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pero esa no fue la única vez en que los instruyó en ese sentido. En el capítulo 14 y en el verso 13 dice así, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el capítulo 15, en el verso 16, dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Interesante. Orar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? A veces tenemos la idea de que orar en el nombre de Jesús es simplemente agregar esa frase al final de nuestras oraciones. Y por supuesto, hay en el mundo y ha habido a través de la historia mucha gente que cree que las palabras per se tienen cierto valor, y perdóname la expresión, entre comillas la digo, mágica. Y que entonces cuando digo ciertas palabras, entonces eso va a producir cierto efecto. Orar en el nombre de Jesús es simplemente decir una frase al final. ¿O qué es? Y precisamente eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús no es simplemente repetir esa frase al final, es algo más. Es algo más profundo. Es algo más importante. En 1 de Juan, el capítulo 5 y el verso 14, el Espíritu Santo, hablando a través de su siervo Juan, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en el nombre de Jesús quiere decir, primero, orar teniendo la voluntad de Jesús. Primero. Por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea, si yo estoy pidiendo una cosa que no es conforme a la voluntad de Dios, yo no estoy orando en el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús y la voluntad de Jesús están en la misma dirección. La voluntad de Jesús es parte del nombre de Jesús. Entonces, repito, si lo que yo estoy pidiendo a Dios no es conforme a la voluntad del Señor, yo no estoy orando en el nombre de Jesús, aunque esté repitiendo esas palabras al final. Pero sigamos leyendo.
En Proverbios, el capítulo 10 y el verso 24, leemos lo siguiente. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no dice que a los que dicen una simple frase les será dado lo que desean. No. Dice a los justos. Y la pregunta es, ¿y quiénes son los justos? Los justos son los que han aceptado la justicia de Jesucristo. Y al aceptarla han sido transformados, experimentando ese milagro maravilloso que se llama nuevo nacimiento. Esos son los justos. Entonces, claro, ahora, si yo no estoy obrando con justicia por la gracia del Señor, entonces puedo esperar que mis oraciones sean respondidas como yo quiero. Entonces, de nuevo, si yo no soy justo, entonces yo no estoy orando en el nombre de Jesús. De hecho, el Señor Jesucristo es la justicia hecha persona. Él es el justo y el que justifica. Así es de que, claro, ahora note que orar en el nombre de Jesús se va encaminando ¿a qué? Se va encaminando al hecho de ser semejantes a Jesús. Tener su voluntad. Sigamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, dice. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mis queridos, la oración no es incondicional, tiene condiciones. Aquí las estamos mirando. Primero, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Segundo, dice, los justos. Y aquí dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa no guardar los mandamientos del Señor? Significa que yo desconozco su autoridad. Claro, si yo reconozco su autoridad, yo voy a estar deseoso de obedecer esa autoridad. Y esto se expresa ¿en qué? Se expresa en la obediencia a los mandamientos de Dios. Así es de que repito el texto para que usted lo revise en su Biblia y lo marque y lo subraye y se lo aprenda de memoria. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Claro, es que precisamente esto es un aspecto de la justicia. Yo no puedo alegar que soy justo o pretender que soy justo si yo no soy obediente. Si mi voluntad no está en armonía con la voluntad de Dios. Y por supuesto, quiero insistir en el hecho de que mi voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios, que yo sea justo y que yo guarde sus mandamientos, son el resultado del milagro que Dios hace por pura gracia y que yo acepto por la fe. Son el resultado. O sea, esto no es legalismo. Estos son si quieres llamarlo de esa manera, las consecuencias de haber permitido que el Espíritu Santo venga a mi vida y la gobierne. Venga a su vida y la gobierne. Precisamente a esto se refería Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir,
Ya no es mi voluntad la que impera, es la voluntad de Cristo. Y por eso es que dice, si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no oye. ¿Por qué? Ya no. Mientras nosotros mantengamos una reserva en nuestra entrega para con el Señor, mientras nosotros seamos desobedientes, nosotros Dios no se ha comprometido a responder nuestras oraciones. Él no se ha comprometido a eso. Y dice en el Salmo 37 y el verso 4. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, claro. Cuando por la gracia de Dios somos justificados, cuando nacemos de nuevo, cuando dejamos a un lado nuestra voluntad para aceptar la voluntad del Señor, Él nos justifica por la fe. Y como el que es nueva criatura ha dejado las cosas viejas, ¿ahora qué? Ahora se deleita en las cosas nuevas. ¿En lo que tiene que ver con qué? En lo que tiene que ver con la gloria de Dios. En lo que tiene que ver con qué? Con el amor al prójimo. En lo que tiene que ver con el servicio. En eso se deleita, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová. Se deleita en alabar al Señor. Se deleita en hacer el bien. Se deleita en estudiar la palabra. Se deleita en que en tener comunión con Dios y con los hermanos. Entonces, claro, se deleita en qué? En ser como Jesús. ¿Se deleita en qué? En la santidad. Y claro, recuerde, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque en ese corazón no va a haber una petición que va a ser mala. No va a ser una petición que va a deshonrar a Dios. No va a haber una petición que haga daño al prójimo. Por eso es que serán concedidas. Porque esas peticiones son para la gloria de Dios. Son para el crecimiento espiritual. Son para avanzar hacia la santidad. Son para bendecir al prójimo. Por eso serán concedidas. Es decir, no están basadas en el egoísmo, no están basadas en la codicia, no están basadas en el orgullo, no están basadas en la maldad, no están basadas en la rebelión. Están basadas en ¿qué? En la voluntad preciosa del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, qué promesa, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces aquí hay dos cosas. Dice, permanecéis en mí. Es decir, mantener una comunión continua con el Señor. ¿Y cómo es que permanecemos en Él? Mire, permanecemos en Él mediante una comunión de todos los días, mediante el estudio de su palabra, mediante la oración, mediante la alabanza, mediante la asistencia a las reuniones en la iglesia, mediante el servicio al prójimo. Permanecemos en Él cuando seguimos sus pasos, cuando mantenemos su ejemplo como la referencia para nuestra vida. Entonces, ¿qué permanecemos? Y Él dijo, si permanecéis en mí, y luego agregó, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son las palabras?
Es la Sagrada Escritura, por eso le llamamos palabra de Dios. Entonces, claro, todo el que permanece verdaderamente en Cristo no va a desechar la palabra. Ni una parte. Porque está escrito. Cualquiera que quite algo de esto, dice, su nombre será quitado del libro de la vida. Váyase allá a Apocalipsis, ahí está eso. Los últimos capítulos. Entonces, no, el Señor dice, miren, para eso les di la Biblia. La Biblia es el manual para una vida santa. La Biblia nos presenta a Jesús. La Biblia nos enseña las verdades acerca de Dios, de su amor inmenso, de su inmenso sacrificio. La fe es por el oír. Y por supuesto, si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, nuestra fe va a estar fortalecida. Es triste cuando a veces nos dicen, ay, mire, visite a fulano que está desanimado, o a fulana que están desanimados. A la pregunta es, ¿y por qué se desanimaron? Y en la mayoría de los casos, el desánimo viene, ¿por qué? Por haber cortado esta permanencia. Sí, por eso viene. Porque cuando permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, nosotros sabemos que no importa lo que pase, el Señor le va a dar vuelta para que resulte en bendición. Entonces es importante. Pero igual, permanecer en Él, mantener nuestra relación con el Señor y reconocer la validez y la autoridad de todita la Biblia. ¿Y qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. y claro, el Señor Jesús, eso significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús, pues, significa orar de acuerdo a su voluntad. Significa orar con anhelo de santidad. Significa orar manteniendo que nuestra comunión con Cristo y reconociendo la validez de su palabra. Orar en el nombre de Jesús significa orar también en obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que está escrito. Ahora, obviamente, el enemigo no quiere privarnos de recibir esas bendiciones prometidas por Dios cuando oramos. Y por eso oculta estas condiciones. Y precisamente por el hecho, he escuchado justamente hace poco, alguien comentaba de una señora que dice si es por gusto orar. No, yo le he pedido a Dios que haga tal y tal cosa, y él no ha hecho nada. Ahora, la pregunta es, pero es que ella oraba verdaderamente en el nombre de Jesús, según lo que esto significa, o simplemente estaba pidiendo de manera sin cumplir las condiciones, porque estas son condiciones. La oración no es incondicional, tiene condiciones, están claras. Entonces, orar en el nombre de Jesús es la gran condición. Pero orar en el nombre de Jesús significa orar conforme a su voluntad, significa orar en obediencia, significa orar con anhelo de santidad, significa orar permaneciendo en Cristo y en su palabra. Eso es orar en el nombre de Jesús. Con los pensamientos de Cristo, ¿no?
con los sentimientos de Cristo, con las intenciones de Cristo. Eso es orar en el nombre de Jesús. Esa es la condición. Y por supuesto, el Señor dio otras indicaciones acerca de la oración. Debido a que en aquel tiempo los fariseos utilizaban la oración como una manera de sentirse superiores a los demás y de ser aplaudidos por los demás. Entonces, se dice que oraban en las calles, en las esquinas, alzando los brazos para que la gente los viera y entonces los tuviera por piadosos. Y es precisamente por eso que el Señor Jesucristo dijo, no seas así, no seas así. Tú cuando ores, dijo, entra a tu aposento y cerrada la puerta, habla a Dios en secreto y Él te recompensará en público. Y cuando ores, dijo, no uséis vanas repeticiones. Las repeticiones vanas suelen ser que mecánicas, no salen del corazón. Se está repitiendo una cosa que es lo mismo. El Señor dijo, no usen eso. Él dijo, no se exhiban, no, allá en secreto, allá, cerrada la puerta de su cuarto, ahí oren, dijo. No usen vanas repeticiones. Y Dios dice que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es Mateo, el capítulo 6, los versos 5 al 7. Entonces, es claro, ¿no? La oración no es para que nuestro ego se infle, no es para cosechar aplausos, no es para eso. La oración no es para salir del compromiso. Claro, yo puedo repetir una oración que otros inventó y ya la rezo tantas veces, y entonces ya salí del compromiso, ya cumplí. Entonces, claro, algunos dicen que no pueden orar. ¿Por qué? Porque quieren repetir lo mismo que otros dicen. Eso no es así. Orar es hablar con Dios. Ya. Es hablar con Dios. Es agradecerle. Es alabarlo. Es pedirle perdón. Es presentar a Él nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones y también nuestras alegrías y darle gracias por ellas. Eso es orar. Ahora, en la palabra de Dios también tenemos algunas advertencias. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 3, leemos lo siguiente. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cuál es la motivación de nuestras peticiones ante Dios? Simplemente satisfacer nuestros deleites egoístas, nuestros gustos egoístas, nuestra voluntad egoísta. No vamos a recibir. No lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque es pedir mal. Eso es lo que dice la Biblia. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo contrario es pedir conforme a la voluntad de Dios. Es pedir ¿qué? Es pedir en obediencia al Señor. Es pedir deleitándose con la voluntad del Señor. Eso es orar en el nombre de Jesús. Pero hay todavía otras advertencias que son serias y que poco se oyen. Por eso digo que Satanás como que se esfuerza en ocultar estas cosas para que las oraciones de muchos sigan siendo inútiles. Proverbios,
capítulo 28 y el verso 9. Dice, Proverbios 28, 9. Búsquenlo por favor en su Biblia. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esta es una declaración bien seria. Bien seria. Porque que diga que mi oración, en vez de ser agradable a Dios, es abominable. Eso debería de preocuparme. Y esto contrasta de manera directa, de manera opuesta, ¿con qué? Con lo que ya habíamos comentado antes. Este es totalmente lo contrario de 1 de Juan 3:22. En 1 de Juan 3:22 dijo, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, dijo. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y aquí dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Qué terrible! Y por supuesto, esto entra en el ámbito de esa lucha que existe entre las ideas, y digo entre las ideas, de que la ley del Señor la podemos olvidarnos de ella, o debemos usarla legítimamente. Entonces, hay toda una muy extendida, ¿no?, la idea de que los mandamientos de Dios, bueno, ya no tienen vigencia. Y aquí vale el paréntesis de que si es así, entonces matar ya no es pecado, robar tampoco, codiciar, adulterar y respetar a los padres, deshonrarlos, tener ídolos, entonces todo eso se volvió lícito, si es que los 10 mandamientos perdieron vigencia. Ahora, si todo eso sigue siendo pecado, entonces es porque la ley sigue teniendo vigencia. Y es bastante grave este hecho porque el apóstol Pablo escribió que donde no hay ley, no hay pecado. Si la ley está abolida, el pecado ya no existe. Cuando miramos alrededor vemos que el pecado abunda. Entonces, eso es una evidencia incontrovertible de que la ley sigue vigente. Asumamos de que quienes mantienen la idea de que los mandamientos de Dios fueron abolidos, asumamos que tuvieran razón. Entonces ya el pecado no existiría. Y si el pecado no existiera, entonces tendríamos necesidad nosotros de un Salvador, de un Redentor. Eliminar la ley es eliminar a Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Hasta ahí nos lleva. Es un tema bastante delicado, diría yo, bastante profundo. Pero es un tema importantísimo, ¿no?, que vale la pena considerar. Entonces dice, de nuevo, Proverbios, recuerde, es el verso, Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mateo, el capítulo 5, versos 23 y 24, dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla las cosas con él. Reconcíliate con él y luego viene. Entonces, nosotros no podemos esperar que nuestra oración sea agradable al cielo si nosotros mantenemos resentimientos, mantenemos rivalidades, mantenemos enemistades,
mantenemos raíces de amargura en contra de otros, si no estamos en una buena relación con nuestro prójimo. Y claro, puede ser que nos ofendan, puede ser que nos insulten, puede ser que nos maltraten. Eso ocurre. Pero el punto es el siguiente: ¿cómo reaccionamos? El insulto, la ofensa, la persecución, el maltrato, el daño, eso nosotros no podemos evitarlo. Pero nosotros podemos evitar que eso se convierta en un estorbo para nuestras oraciones. Entonces, claro, nos insultan, debemos perdonar, pasar por alto la ofensa. Nos agreden, debemos perdonar, pasar por alto la agresión. Y así sucesivamente. En otras palabras, el Señor fue bien claro y Él dice: mire, ustedes no pueden venir a mí con sentimientos negativos hacia su prójimo. Tienen en su mente, como alguien dijo, en cuanto dependa de ti, dijo, mantén buenas relaciones con todas las personas. Y ese es nuestro desafío, eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso Él, estando en la cruz, dijo: perdónalo, Señor. Y Esteban mismo, cuando estaba siendo apedreado, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Igual, para ir y buscar al Señor con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestro culto, debemos en nuestro corazón haber perdonado, no tener malas intenciones, malos sentimientos contra nadie. Y claro, cualquiera podría pensar: sí, pero ¿y el otro? Es que el otro tendrá que darle sus cuentas al Señor aparte. Usted no responde por el otro, usted responde por usted. Si usted es cristiano y su corazón es como el de Jesucristo, usted va, por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo gobierna su vida, usted lo va a poder perdonar. Ahora, si para usted es imposible perdonar, entonces usted tiene un problema de comunión con Dios. Pero dejemos eso, porque eso no es el tema. El Señor Jesús, en la oración maestra, diría yo, el Padre Nuestro, que no nos fue dado para repetirlo mecánicamente, sino para enseñarnos los elementos que debe contener nuestras oraciones. Él fue bien claro y dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la actitud correcta en la oración. La actitud correcta en la oración es la aceptación de la voluntad de Dios. Y por supuesto, la voluntad de Dios se expresa en su palabra, en sus mandamientos, en el ejemplo de Jesús. Ahí se expresa la voluntad de Dios. Eso es lo que se debe hacer. Pero, desafortunadamente, la inercia mundana que a veces traemos pareciera que nos lleva a querer que Dios haga nuestra voluntad. Pero recuerde lo siguiente: Dios no va a hacer nuestra voluntad si nuestra voluntad es diferente de la voluntad de Él. Por eso es que recuerde, orar en el nombre de Jesús quiere decir orar en armonía con su voluntad. Hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros debemos decir, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Eso será orar en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga. Bondadoso Dios, gracias, Señor, por el privilegio de la oración. Queremos seguir el ejemplo de tu Hijo. Danos la gracia para que eso sea una realidad. Queriendo ser como Él, queriendo tener sus pensamientos, andar en sus pasos, es que te pedimos todo. Amén.